Muy buenos días a todos desde las distintas partes de México y Centroamérica que se estén enlazando y a nuestra querida Marta Rodríguez que se enlaza desde Roma en vivo. Muchísimas gracias, Marta, por este espacio. Hemos Gracias esperado a mucho este vosotros. día. Felices de estar aquí contigo y compartir este diálogo sobre tu nuevo libro, Género, Jóvenes e Iglesia. Vamos a dar un minutito para que se terminen de enlazar los que van llegando y comenzaremos con este diálogo. Mientras se terminan de enlazar, a nombre de Familia Unida Internacional, pues quiero alentar y felicitar el que seamos valientes para hablar de este tema, el que afrontemos esta realidad que hoy está presente en cada una de nuestras instituciones educativas. Sé que tenemos por aquí muchos formadores, gente que está al frente de las aulas, respondiendo preguntas, atendiendo realidades que ya están presentes en nuestras aulas. Y bueno, pues alentarles y decirles que vamos juntos en este camino y que estamos tratando todos de construir. Ahorita nos lo dirá pues de manera más explícita Marta. También saludar a cada una de nuestras sedes que se enlazan. Veo también enlazados aquí algunos de nuestros expositores del programa Conecta de Educación Afectivo-Sexual, quienes también les toca abordar estos grandes temas de la vida. Y bueno, gracias por estar aquí. Vamos a tener oportunidad de hacer preguntas a Marta, de dialogar con ella. Y sin más, pues creo que vamos a comenzar. Quiero permitirme presentarles a Marta, aunque sé que pues muchos de ustedes ya la conocen. Hemos tenido oportunidad de tenerla en una jornada con nosotros hablando sobre grandes temas relacionados con la feminidad, la mujer, la masculinidad y también el género. Marta Rodríguez nació en Madrid, es consagrada en el Regnum Christi desde 1997. Ella es parte del grupo fundador del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Ateneo Regina Apostolorum y coordina el grupo de investigación de este instituto sobre el significado de la diferencia sexual. Tiene un máster en Ciencias de la Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac, un segundo máster en Bioética y un tercer máster en Filosofía con especialización en Antropología por el Ateneo Regina Apostolorum. Es doctora en Antropología por la Universidad Pontificia Gregoriana y desde mayo del 2017 es responsable del sector mujer del Dicasterio Pontificio para los Laicos, la Familia y la Vida. Ha impartido numerosos cursos, conferencias sobre temas de género, el significado de la diferencia sexual, el papel de la mujer en la Iglesia, la violencia sobre las mujeres, entre muchos otros. Y lo que nos convoca hoy aquí es que es autora de un libro recién publicado que se llama Género, Jóvenes e Iglesia, del que platicaremos el día de hoy. Martita, sé que no te gusta que diga todo esto, pero me encanta que podamos presentarte. Y bueno, ahora si tú quieres añadir algo de viva voz. No, solo matizar que yo fui responsable de la Oficina de la Mujer del Dicasterio, pero terminó, gracias a Dios, en el 2019. Estuve nada más 2 años ahí de servicio en la Santa Sede. Ya. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Y para abrir este diálogo con Marta, yo le quiero pedir que nos ponga un poquito en contexto, porque el término género pues tiene su historia, tiene su trayectoria y quién mejor que ella para centrarnos en cuál ha sido este recorrido en la mirada antropológica y teológica de la Iglesia ante el tema de género. ¿Qué ha transcurrido y dónde estamos hoy ante este término? ¿Nos quieres compartir, Marta? Claro, bueno, claro que sí, así de manera espontánea. Yo creo que si ahora hiciéramos un experimento y os pidiera a todos que escribáis aquí en el chat qué es el género, saldrían muchas definiciones distintas.
Mi experiencia, quizás aquí ya tenéis un camino más recorrido, pero mi experiencia es que plantear esta pregunta incluso en auditorios con una cierta formación y formadores, pues uno se encuentra con las más variadas respuestas, ¿no? Uno te dicen que es construcción cultural, otros libre elección, otros que es un invento de las Naciones Unidas, otros que es hombre y mujer, otro que es sexualidad biológica, etcétera, ¿no? Yo invito a que cada quien se pregunte, no voy a hacer aquí el experimento para no centrarnos en eso, pero a ver qué es lo que entiende por la palabra género, ¿no? Y ya simplemente esta constatación pues nos hace ver que nos encontramos ante un término un poco complejo, ambiguo, algo equívoco y ante el que no nos acercamos de manera imparcial, ¿no? Porque nos acercamos sí con una serie de prejuicios intelectuales y de juicios intelectuales que están en la cabeza, pero nos acercamos también con una sensibilidad, ¿no? Porque enseguida ante el término pues sentimos preocupación, sentimos enfado, sentimos alivio, sentimos esperanza, pero no es un término ante el que uno se acerque de manera neutra, ¿no? Simplemente teórica. Esa es mi sensación. Y esto se explica en parte, como decía ahora Diana, por la forma en la que el término se introdujo a nivel histórico, ¿no? Y que ha ido un poco generando este tipo de equivocidades. Así para simplificarlo mucho, diría que hay tres momentos de introducción del término género. Se propone por primera vez en el ámbito, digamos, de los estudios psicológicos en Estados Unidos. En concreto fue Money, un sexuólogo, estamos a finales de los años 60 en la Universidad de Hopkins, donde él habla de, o sea, él distingue por primera vez entre el sexo biológico, que serían los cromosomas, los genitales, las hormonas, ¿no? Que biológicamente nos hacen identificar que una persona es, digamos, macho o hembra, y el género, que serían todas aquellas características que las personas desarrollan a lo largo de su vida y que identificamos como masculinidad, como feminidad, y que según él procedían no tanto de la biología cuanto de la educación, ¿no? Él distingue entre el sexo biológico, por así decirlo, y el sexo psicológico. El psicológico procedería de la educación. Quizás algunos de vosotros estéis más o menos familiarizados con la historia de Money y con un experimento que hizo con unos gemelos de origen hebreo. No lo cuento aquí porque es bastante conocido, pero lo que sí quiero decir es que se demostró un fracaso científico el experimento que él hizo, pero de alguna manera había introducido este término e introducido una distinción que en sí misma no es errónea, si no es absolutizada o si no es asumida desde unos presupuestos incompletos, que es la de distinguir entre lo que es el sexo y las interpretaciones culturales que las distintas culturas, las distintas sociedades hacen de este dato. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo dejo ahí, solo para decir que se introduce en el ámbito científico en los años 60, después lo retoma un psiquiatra que se llamaba Stoller, también trabaja con este término, y estaba un poco ahí, un poco en sordina, como diríamos aquí en Italia, hasta que las feministas lo asumen en el año 75. Esto viene de manos de una feminista todavía viva que se llama Gail Rubin, en un artículo que escribe en el 75, no me meto en los particulares, pero introduce este término en el ámbito del feminismo. Estamos hablando del feminismo angloamericano, ¿vale? Y lo que sucede es que este término en ese momento explota, por así decirlo, ¿no? Y las feministas de esa escuela angloamericana, en los Women's Studies, que luego se van a convertir enseguida en los años 80 en los Gender Studies, pues lo empiezan a utilizar y a utilizar, ¿no? Y me atrevo a decir que explota porque creo que venía como a colmar una laguna teórica. De alguna manera las feministas y las mujeres, ¿no? Desde hacía muchos años e incluso siglos, habían intentado superar lo que ellas decían que era como la imposición de la biología, ¿no? Decía, hay que distinguir que la biología no es destino, decían algunas feministas, ¿no? Me remonto a una figura mucho más antigua, pero para ver que esto venía desde antes, Mary Wollstonecraft, que es una inglesa de finales del 1700, repito, estoy hablando hace casi 3 siglos,
que decía que la diferencia entre los varones y las mujeres no era natural, sino que era cultural, ¿no? Que el problema es que a los hombres se les educaba de una cierta forma y a las mujeres de otra, y entonces desarrollaba las características un poco de acuerdo a ese tipo de educación. Repito, no me meto mucho en los detalles de la historia. Lo que quiero decir y subrayar es que las feministas americanas asumen el término, viene a llenar, a colmar una laguna teórica porque ellas querían distinguir entre lo que somos como mujeres de las interpretaciones culturales, a veces reduccionistas, que las distintas sociedades hacen de nuestro ser mujer. Y hasta ahí. ¿Qué sucede? Que las feministas lo van a asumir dándole significados o contenidos diversos. Es decir, si definimos el género como la interpretación cultural del sexo, la interpretación que las distintas culturas hacen del dato del sexo, eso creo que es una definición pues válida, más o menos amplia. La diferencia va a estar en que las feministas van a dar un significado distinto a cómo se relaciona el sexo y el género. Es decir, asumen el término género, pero lo relacionan con el sexo de maneras distintas, ¿vale? Entonces unas van a decir que son independientes, que no tienen nada que ver uno con el otro, otras van a decir que es más importante el género que el sexo, otras van a decir, bueno, entonces hay distintas teorías de género. Creo que una de las cosas en la que insisto en el libro es que creo que es importante no meter todo en un mismo bloque, como si fuera una caja monolítica, y saber distinguir un poquito los matices. ¿Por qué? Porque si queremos orientar a los jóvenes en el laberinto donde están metidos, tenemos que conocer un poquito cómo funciona este laberinto, ¿no? Entonces creo por eso que es más preciso hablar de las teorías de género que de la teoría de género, porque son muchas. Y lo interesante aquí es que asumen el término género, lo relacionan con el sexo de maneras diversas, según la teoría, pero lo asumen desde visiones del ser humano muy distintas, desde presupuestos, desde paradigmas filosóficos, desde una visión de la persona y del hombre que son distintas, ¿no? Entonces, hay muchas teorías de género, algunas con elementos muy aceptables, otras con elementos más contradictorios. Es un mundo complejo y vasto, ¿vale? Entonces, primer hito que os he señalado es la introducción en el ámbito científico. Segundo hito, la introducción en el mundo del feminismo, donde asume significados distintos a partir de presupuestos que son distintos. Y tercer momento importante, se introduce en el ámbito de las Naciones Unidas en el 95, con la famosa Conferencia de Pekín, ¿no? La cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Aquí lo complejo de la situación es que se introdujo sin una definición adecuada, ¿no? No se define qué significado se va a dar al término género, ¿no? Entonces, pues primera reacción, y ya voy a la segunda parte de la pregunta, primera reacción de la Santa Sede ante esta introducción del término género en el ámbito de las Naciones Unidas fue de preocupación, ¿no? Porque un término que no es clara y precisamente definido, pues es un término que se puede prestar a todo tipo pues de manipulaciones y de usos, ¿no? Entonces, la Santa Sede, entre otras delegaciones, en este contexto del 95 pidió que se definiera el término, y la respuesta de la secretaria de las Naciones Unidas en ese momento puso a trabajar una comisión, y lo que la comisión concluyó es que no hacía falta definirlo prácticamente, ¿no? Dicen que se iba a interpretar según su uso comúnmente aceptado y la tradición de las Naciones Unidas, ¿no? Una respuesta muy vaga que dejó una gran preocupación, ¿no? Entonces, esa es la génesis de la introducción del término género, ¿vale? Sintetizo, viene a colmar una laguna teórica, gusta mucho a las feministas, asume distintos significados, algunos muy aceptables, otros nada aceptables, ¿vale? Desde una antropología cristiana. Se introduce en las Naciones Unidas sin adecuada definición, y eso provoca una reacción de preocupación en la Iglesia y no solo, ¿vale? Primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, entonces, ¿cómo reacciona la Santa Sede, ¿no? En el 95, en concreto el 15 de septiembre, manda un comunicado sobre cómo va a interpretar el término género, ¿no? Y dice dos cosas. Uno, que van a aceptar el término género, siempre fundado en la identidad biológica sexual varón y mujer, ¿no? Entonces, dice, se acepta el término género como no lo dice ahí, ¿no? Pero la definición del género como el desarrollo cultural del sexo, la interpretación cultural del sexo,
pero siempre es vinculado a esa identidad biológico-sexual, ¿no? Y luego otra cosa que dice muy interesante es que la Iglesia no sostiene el determinismo biológico. Bueno, luego me meto ahí si queréis. Primera afirmación, 95, recuerdo que el pontífice era entonces San Juan Pablo II. Esta primera reacción un poco de precaución y de asunción crítica se fue agudizando, me atrevo a decir, por parte de la Iglesia en los años que siguieron, porque se veía, y sobre todo a raíz de una serie de publicaciones de personas que habían estado en las Naciones Unidas y que habían visto pues lo poco claro de las negociaciones y la manipulación que se había dado en ese ámbito, se fue dando una reacción cada vez más de preocupación y de defensa y de reacción, me atrevo a decir, por parte de la Iglesia, ¿vale? Que se me hace perfectamente comprensible en ese contexto, ¿no? Entonces, la primera fue en el 95, en el 2004 la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces era todavía Papa San Juan Pablo II y el delegado, el encargado del dicasterio era Benedicto XVI, era Ratzinger, y hay una carta que escriben a todos los obispos sobre la colaboración entre varones y mujeres en el ámbito eclesial. Y ahí dice en esa carta una cosa, en el proemio, en la parte introductoria, habla muy negativamente de los peligros de la ideología de género, ¿vale? Dice la ideología de género que propone una antropología que es contraria al matrimonio y a la familia, etcétera, ¿no? En 2004, eso produce una reacción en cadena al interno de la Iglesia, ¿no? Digamos, de las distintas diócesis, pero también instituciones educativas, grupos pro vida, donde se considera que todo lo que viene asociado a género pues es peligroso y hay que desconfiar de ello, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos crecido con esa bandera. Yo cuando estudié mi tesis de bioética, estoy hablando hace ya pues 12, 14 años, hablaba de la ideología de género como un caballo de Troya que era incompatible con la antropología cristiana, etcétera, ¿no? Que era un poco el sentir y el juicio de la Iglesia en esos años, ¿vale? 2004, en la segunda década del año 2000, a partir del 2010, cambia un poquito el sentir dentro de la Iglesia, porque se empieza a entender que quizás el problema no es el término género, sino desde qué antropología se entienda, ¿no? Desde qué antropología se sostenga, ¿no? Entonces, dentro de la Iglesia, algunos pensadores católicos, profundamente católicos. Yo en esos años estaba en Roma y esta discusión, debate, se veía de alguna manera madurar en el seno de las reuniones de los consejos pontificios. Me acuerdo en uno de la cultura que estuvimos, en otro de la familia, del Consejo Pontificio para la Familia. Y se veía poco a poco que se iban dando dos visiones, ¿no? Dos juicios. Uno que decía que el término género era un término que no era aceptable, que era incompatible con la antropología cristiana, y otra que decía que el problema no era el término género, que este término se podía asumir de manera crítica, que lo que importaba es desde qué presupuestos y cómo se entendiera su relación con el sexo, ¿vale? Esto en la segunda década de los años del año 2000, de alguna manera se ha ido imponiendo cada vez más, ¿no? Y hubo un convivir de ambas, digamos, visiones y juicios en la Iglesia por algunos años. Me atrevo a decir que hoy la tendencia, el juicio que me parece que se ha impuesto y que ha quedado de alguna manera sancionado por el magisterio es la segunda, es decir, la de que no hay que hacer la guerra al término género, sino que hay que ver desde qué visión de la persona humana, desde qué visión de la sexualidad se asume, ¿no? Yo que me atrevo a decir que ha quedado sancionado porque la Moris Letizia, número 56, tiene dos partes. Estamos hablando de un documento, recuerdo, del 2016. En el primero habla de los peligros de la ideología de género, de nuevo, digamos en los mismos términos que había hablado el documento del 2004 y previendo los peligros que desde el 95 de alguna manera se habían venido insinuando, o sea, en esa continuidad. Pero luego dice, bueno, no hay que olvidar, y aquí es donde se hace eco de algo que fue madurando en esos años dentro de los pensadores católicos, no hay que olvidar que sexo y género se pueden distinguir
no se deben separar, ¿no? Entonces, el sexo, y lo pone entre paréntesis, ¿no? Como el dato biológico, y el género, que sería la interpretación cultural del sexo, se pueden distinguir, no se deben de separar. Y eso es lo que preguntaba un poco Diana, o sea, ¿cuál es la visión de la Iglesia? Bueno, me parece que el Amoris Laetitia, número 56, de alguna manera queda plasmada claramente, ¿no? Y lo que veo es que los documentos que han seguido, de alguna manera, van en continuidad con este pronunciamiento, ¿no? Pienso en el documento Varón y Mujer, publicado en febrero del 2019 por la Congregación para la Educación Católica, donde habla de cómo dialogar con la cuestión del género. En el número 6 y en el número 11 repite esto mismo juicio. No dice de nuevo, el problema no está, en el número 11 en concreto, el problema no está en la distinción entre sexo y género, está en su separación. ¿Vale? Es lo mismo que se había dicho en Amoris Laetitia. Y también el último documento de Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe repite un poco este juicio, habla de la teoría de género, y ahí les pondría una S, pero bueno, eso es una cuestión un poquito más específica. Entiendo que la Iglesia vaya con más calma en estas innovaciones, por así decirlo, pero repite el mismo juicio de la Amoris Laetitia, ¿no? El problema no está en la distinción entre sexo y género, está en su separación. Que creo, en mi parecer, en mi juicio, está también en perfecta conformidad con lo que se había dicho en el 95, que también ha dicho, vale, vamos a aceptar el término género siempre fundado en una identidad biológica sexual, ¿no? Entonces, resumen de la situación. El término género es un término que se introduce con poca claridad, que se presta a equívocos porque recibe distintos significados y que provocó una reacción de preocupación justificada y de defensa en el seno de la Iglesia, pero no solo. Hay un segundo momento donde se van entendiendo mejor los matices y se va viendo que el problema no está en el término, sino en cómo es asumido y cómo, sí, desde qué visión del ser humano. Y entonces se admite, se acepta la distinción entre sexo y género, y creo que esto es un dato ya adquirido, y se pone un poco el acento en que no debe desvincularse del sexo, ¿no? Entonces, esto quizás explica, ¿no? En parte, la sensibilidad y los ruidos o las preocupaciones con las que nos acercamos al término, y hoy nos pide pues una asunción más crítica, quizás más informada y más capaz de iluminar a los jóvenes que están en el laberinto. Perdón, Diana, que me enrollé mucho. No sé si era eso lo que querías que dijera. Está excelente, Martita. Has hecho un recorrido extraordinario. He tenido la fortuna de leer tu libro, ¿no? Y cómo en los capítulos, esto, para que lo sepan quienes apenas están por recibirlo, pues que esto que nos ha resumido Marta está plasmado de una manera extraordinaria en el libro. Y Más justo era lo clara. que queríamos escuchar, Martita. Muchas gracias. Así es. Muy bien, pues vamos ahora a hablar un poquito sobre los retos en el campo educativo. En el campo educativo sabemos que estamos enfrentándonos al tema de género. Lo tenemos ahí presente, es parte de nuestra realidad. Y yo quisiera, si los formadores que están aquí presentes quisieran a través del chat o abrir micrófono para compartir con Marta algunos de los retos que sienten que están enfrentando en las realidades que tienen en cada una de sus instituciones educativas. Yo de antemano voy aquí plasmando algunos que hemos tenido oportunidad de documentar desde Familia Unida Internacional, al dialogar también con jóvenes, con alumnos, y bueno, pues van rondando un poquito en el orden de ideas de que nos contemplan a los formadores como que anteponemos prejuicios a la hora que ellos ponen el tema sobre la mesa, ¿no? Que hay una tendencia a que inmediatamente se lancen prejuicios y también pues que frecuentemente solemos
querer dar muchas respuestas en lugar de hacer más preguntas a los jóvenes y tratar de entender su realidad, ¿no? Empatizar con lo que ellos están tratando de compartirnos. Hay una necesidad en el campo educativo de ser interlocutores de un verdadero diálogo. Y claro, para eso necesitamos lo que decía ahorita Marta, una, vamos a decirlo así, obligación de estar más informados, bien actualizados para poder poder iluminar de manera respetuosa, pues, esta situación. Entonces, no sé si por el chat alguien nos quiera o alguien desea abrir micrófono para compartirnos realidades que estamos viviendo en el campo educativo. ¿Algún valiente por ahí que quiera A ver, levantar? yo. Hola, Pili, hola a Pili todos. desde Bueno, mira, yo siento que muchas veces ya vienen, o sea, a nosotros a lo mejor, como dice Diana, pueden servirnos como con prejuicios, pero ellos ya vienen también con su dosis de adoctrinamiento y como con una coraza de lucha, o sea, antes de escuchar ya quieren, o sea, está muy difícil entablar el diálogo, claro que se puede, pero ellos ya tienen un adoctrinamiento previo de las redes sociales, pero desde muchísimo antes, o sea, siento que llegamos ya un poco tarde, y que sí, nos cuesta trabajo, ¿no? Ir contra lo que ellos sienten en el mundo real, digamos. Sí. Digo, ¿qué quieres, Diana, que vaya comentando o que Sí, vayan como, sí, como sí, me digas? Como me digas, sí. me salió en argentino, como me digas. Claro, Matita, adelante en ir comentando. Digo, si puedo nada más hacer referencia a lo que decías tú antes de ir a lo que comentaba Pilar, que tenemos prejuicios o que damos respuestas en vez de plantear preguntas, se me hace muy comprensible. Porque cuando uno se siente un poco amenazado y ante este tema de alguna manera quizás nos sentimos amenazados, ¿no? Porque nos salen con una terminología, con una visión del ser humano que choca profundamente con lo que uno, lo que uno ve, que es lo que lo natural entonces nos sentimos amenazados, nos sale el miedo y por otra parte, no nos sentimos seguros porque muchas veces nos hablan con una terminología que no entendemos, ¿no? Que si cisgénero y agénero y tal. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, varón o mujer, ¿no? Y ese sentirnos de alguna manera que navegamos en un mar que nos es extraño, nos hace un poco más rígidos. Y es normal, es como cuando uno no se sabe el baile, pues baila rígido, ¿no? A mí me enseñaron a bailar sevillanas como que tenías que coger la manzana, tirar, girarla 90 grados. Es ridículo, cuando estás bailando no necesitas hacer esos movimientos de coge la manzana y gírala a 45 grados. Cuando no tienes ni idea de bailar, pues eso es lo que te da seguridad, ¿no? Algo análogo nos sucede cuando nos sentimos ante un ambiente pues tan desconocido, tan extraño, pero que de alguna manera percibimos que choca con nuestra visión del mundo y con nuestros valores, pues quieres, ¿no? Te pones en decir paso uno, paso dos, y no me saques de aquí, ¿no? Entonces nos cuesta bailar con el tema, ¿no? Se me hace perfectamente comprensible porque no conocemos el campo y no conociéndolo nos cuesta mucho iluminarlo de manera adecuada y con la mirada adecuada, ¿no? Y ahí voy un poco a lo que comentaba María Pilar, te han llamado Pili, pero bueno, em, definitivamente sí, o sea, creo que llegamos al diálogo y ese es un punto de partida que tenemos que reconocer. Llegamos al diálogo con prejuicios los dos, ¿vale? Con un prejuicio acerca del tema y con un prejuicio recíproco, ¿no? En el libro también comento de un experimento que me tocó hacer en la Universidad del Mayá, pero que he repetido en otros contextos, de ver cuáles son los prejuicios que tienen la generación de los adultos y de los jóvenes
la una a la otra, ¿no? Respecto a la otra en el tema del género. Y son muchísimos. O sea, nos acercamos al diálogo pensando nosotros, estos son unos libertinos que no tienen nada en la cabeza, están todos adoctrinados, están ideologizados, no saben, no tienen sentido crítico, ¿no? Y ellos se acercan a nosotros diciendo son unos carcas, son homófobos, no entienden los cambios del mundo. Entonces, estamos atrincherados intelectual y afectivamente, ¿no? Y entonces, pues así es muy difícil crear los puentes, ¿no? Porque es que nos estamos moviendo y cada quien estamos acorazados en nuestra trinchera respectiva, ¿no? Creo que para poder avanzar en el diálogo hay que crear un espacio seguro de confianza. O sea, que no es, y eso a veces nos hace ruido, ¿no? Porque entonces espacio seguro de confianza parece que supone de alguna manera transigir con la verdad o entrar en el relativismo. Y no, es crear un espacio donde uno puede decir, de verdad, puedes decir lo que piensas y yo voy a intentar entender por qué piensas lo que piensas, ¿no? Y, yo quiero esa misma actitud de respeto, ¿no? Y eso no se puede dar por supuesto. O sea, a veces creo que cometemos el error, estoy pensando sobre todo de adolescentes y de jóvenes, quizás con los niños es otra cosa, ¿no? Pero cometemos el error de querer avanzar en un diálogo, en una argumentación, sin haber construido este espacio de confianza por el cual el otro me considere verdaderamente un interlocutor creíble. Si ese paso no lo he dado, es inútil la argumentación. O sea, es que no les va a entrar por ninguna parte, porque la coraza, la defensa, es de tipo afectiva y nubla la comprensión. O sea, no es posible dialogar desde ahí. Entonces, a veces tenemos que lograr invertir el tiempo necesario para crear ese espacio donde digas, es un espacio seguro, de confianza, donde hay un cierto respeto recíproco, una confianza y entonces ya podemos intentar avanzar, ¿no? Aterrizo esto, ¿no? De repente me dicen, bueno, está el chico de 13 años o de 14 años que se le ocurre soltar en clase, bueno, ¿por qué las personas del mismo sexo no pueden adoptar? ¿No? Entonces, tú ahí de repente estás empezando la clase, es un escenario que podrías no conocer, puedes dar una respuesta doctrinalmente correcta y echarte a toda la clase encima probablemente, ¿no? O de alguna manera no es ser ambiguo, es postergar la respuesta para ponernos en la búsqueda todos, ¿no? O sea, es decir, oye, has hecho una pregunta súper importante y estoy segura de que no eres el único que le preocupa. Me encantaría saber, bueno, ¿qué pensáis de este tema? Y entonces, y de repente puedo estar 3, 4 clases haciendo que ellos tengan la libertad de expresarme lo que piensan, ¿no? Y entonces ellos ven que no me escandalizo, que les dejo hablar, que tal. Y después de eso puedo quizás empezar a hacer algún tipo de consideración que va a caer en un terreno que está abonado, que está preparado, ¿no? Pongo ese ejemplo, quizás eso no es oportuno porque la clase es de matemáticas, entonces no puedes dedicar 4 clases al tema, ¿no? Entonces quizás no es oportuno. Pero creo que la dinámica sí es válida, es decir, como estamos atrincherados, como estamos con prejuicios recíprocos, no pretendamos ganar, y utilizo la palabra ganar, porque ganar es aplastar al otro de alguna manera, a base de razonamientos que caen en un terreno que es impermeable, porque es que o sea, absolutamente impermeable. Y a veces hay que invertir en ese vínculo que hace posible después el verdadero diálogo. Y eso me puede llevar un tiempo. O sea, no lo tengo que dar por supuesto, ¿no? El Papa Francisco tiene una homilía en el que dice, hay que comprender y priorizar cuál es la verdad más urgente que necesitan oír, ¿no? ¿Cuál es la verdad más? O sea, yo tengo que decir siempre la verdad, pero ¿cuál es la verdad más urgente? Y quizás en este caso, la verdad más importante que yo necesito que ellos entiendan es que conmigo pueden hablar y que los voy a tomar en serio y que me voy a tomar en serio sus preguntas. Entonces, prefiero retrasar la respuesta a una pregunta para que entiendan la verdad que para mí es más prioritaria, porque es la que me permite seguir avanzando con ellos, ¿no? Digo, luego esto es fácil decirlo y muy difícil aplicarlo. No soy consciente, ¿no? Pero creo que va un poco por ahí.
Sí, Martita, tenemos aquí en el chat, bueno, hay una manita levantada, solo voy a ir en orden. Padre Gabriel del Valle nos pone, reto urgente, profesores que sepamos verbalizar, aclarar, acompañar desde la empatía, acompañar desde pequeños, desarrollar la capacidad crítica, anticiparnos a las ideas, comunicólogos que nos ayuden a desarrollar respuestas simples, Simples, empáticas, simplezas que que responden. respondan a sus inquietudes. Sí, sí, definitivamente. Y yo creo que la empatía no se simula y no te la pueden, o sea, creo que de verdad todo esto nos descoloca mucho y nos pide una formación antropológica adecuada y al mismo tiempo nos obliga a una conversión de la mirada. Porque cuando yo creo que el joven percibe cuando tú lo miras desde el juicio, desde el prejuicio o desde la apertura real. Y apertura real no quiere decir que yo va a estar de acuerdo contigo en nada de lo que me dices, probablemente, pero apertura hacia ti como persona, como lo que traes, ¿no? Cuando siento que ellos tienen como realmente un sexto sentido para percibir si el formador los toma en serio o si no los toma en serio, ¿no? Y tomarlos en serio es tomarlos en serio, ¿no? Y repito, eso no significa estar de acuerdo en nada. Yo puedo decir, realmente es que, pero en la forma en la que lo miro, en la forma en la que me dejo interpelar, en la forma en la que reconozco lo que no sé responder, en la forma en la que perciben que yo les estoy tratando como de tú a tú, ¿no? No soportan los jóvenes que nos coloquemos como en un pedestal, como si no tuviéramos nada que aprender. Y eso no va en contra de que uno tiene una autoridad y que tiene que defender, ¿no? O sea, una autoridad, no, tiene que de alguna manera demostrar o hacer respetar, ¿no? Pero la credibilidad se gana, ¿no? No nos podemos colocar directamente ahí. Pero bueno, eso no es para decir nada, o sea, lo que decía el padre Gabriel es totalmente cierto, es solo como poner Así por es. aquí. Ricardo, ¿quieres participar? Sí, gracias. Hola Marta, mucho gusto. Hola, Ricardo Granada desde El Salvador. Eh, maravilla. sí, pues a ver, yo creo que sí es fundamental el proceso de acompañamiento con una escucha, donde hay que escuchar, escuchar, escuchar para luego entrar, y esto estoy resumiéndolo, pero es un proceso largo donde podemos llegar a un diálogo, donde hay una también, donde el joven pueda abrir también su corazón para escuchar. Yo, a lo que quiero llegar es que es importante que también nosotros no caigamos en la trampa, porque podemos escuchar y acomodarnos a lo que el mundo está tratando de meterles a ellos. Y sí, eso, o sea, a ver, Sí, es sí, sí, sí. importante que entendamos que esto del género viene de muchísimo tiempo atrás y es parte de una agenda globalista que se está gestando de décadas y ha logrado permear el lenguaje, las mentes, los corazones de tanta gente vulnerable y ha llegado a tener influencias ideológicas, obviamente, y ¿qué es lo que ha propiciado la vulnerabilidad? La desintegración de la familia. Importante. ¿Cuántas familias el papá y la mamá son disfuncionales? Entonces, la masculinidad se ha perdido, la feminidad pura tal cual se ha perdido. Y yo Mm. trato de flexibilizarme también con la parte género, para no ponerle como que es el diablo de un solo, sino que decir que cuando yo hablo con los jóvenes y para que vayan entendiéndome que el género es como una forma, es una configuración. Yo les digo como que es configurar tu teléfono, configurar tu computadora. Entonces, por ejemplo, un iPhone
su configuración es iOS. El hombre como tal, sexo masculino, su configuración es masculina, o sea, sexo Sí, varón. creo que he entendido un poco a dónde va. Sí, Pero o sea, la pregunta es más bien una inquietud, ¿no? De que esto no nos lleve a la no claridad, es digamos, ¿no? correcto. Sí, porque hay mucho sentimentalismo, Sí, relativismo, sí, secularismo. Y entonces yo creo que solo termino con esto. Cuando nos planteamos cómo abordamos, yo creo que hay dos frentes. Número uno, blindar a los más chiquitos. O sea, y a los más chiquitos, yo lo digo porque he estado ante varios escenarios, los escenarios donde hay buena familia, educación en la fe cristiana católica, ellos van bien, son bastante, llamémosle, protegidos. Sin embargo, wow, acabo de participar en un foro de sexualidad y lo debo decir aquí abiertamente, en la UCA, en la UCA es aquí la Universidad de los Jesuitas. Wow, ahí sí tuve un muro enfrente porque empecé con decirles la antropología cristiana, inmediatamente me pusieron un muro de ellos, claro, me cambiaron la antropología a la culturización, ¿no? Entonces, sí. ese otro frente que es el de la limpieza, pero entiendo el punto en que la única forma de llegarles es a través del diálogo, Sí, es el sí, no, acompañamiento. pues creo que digo, agradezco la aportación porque de alguna manera plantea, digamos, la otra parte del problema, ¿no? Y es la realidad, pues, de las influencias mediáticas, de las manipulaciones, ¿no? De las que uno quisiera un poco proteger a los chicos, ¿no? Entonces, creo que todo eso que plantea es real y al mismo tiempo creo que hay que contemplarlo o sea, en toda su dimensión, ¿no? ¿A qué me refiero? Creo que si queremos realmente el camino del diálogo, no como una estrategia, digamos, de tipo táctica, ¿no? De a ver cómo yo te quito las defensas para luego poderte vender la verdad de la que estoy convencido. El diálogo nace antes, ¿no? El diálogo nace de una apertura que es la capacidad de reconocer el núcleo de verdad que hay incluso en los errores. Aquí estoy citando a Benedicto XVI, que decía que en todo error hay un núcleo de verdad. En todo error hay un núcleo. O una cosa que decía un amigo mío obispo, que detrás de una ideología hay siempre una injusticia. Entonces, no justifico las ideologías, pero nos tenemos que hacer cargo de que quizás están animadas por una injusticia que tienen que llamar también nuestra atención, ¿no? Entonces, lo que ha dicho es que tiene toda la razón con las manipulaciones, los intereses mediáticos. Estoy pensando, por ejemplo, en la campaña que hay ahora en España para los tratamientos hormonales, el bloqueo de la pubertad, que están animadas por intereses farmacéuticos, no por un verdadero discernimiento científico. Entonces, todo eso es real, ¿no? Pero todo eso es real y al mismo tiempo creo que la realidad es más compleja. Y el término género es un término aceptable desde la antropología cristiana, no por una cuestión de táctica, sino porque es legítimo distinguir entre lo que somos como varón y mujer, que desde la antropología cristiana el sexo, según Juan Pablo II, es constitutivo de la persona y toca el cuerpo y el alma, o sea, es lo más radical, es una forma distinta y complementaria de ser imagen de semejanza de Dios, entonces te lo comprobamos 100%, es radical, es originario, y al mismo tiempo reconocer que esa diferencia sexual que es tan radical es traducida, es interpretada por las sociedades de una manera que nunca es absoluta y que no pueden agotar toda la realidad del dato de la diferencia sexual, ¿no? Entonces, lo que decía del comunicado del 95, siendo Papa San Juan Pablo II, la Iglesia dice: este comunicado no sostiene el determinismo biológico por el cual existiría un único modelo estático de relación entre varones y mujeres, ¿no? Es decir, una cosa es el dato del sexo, que es radical y constitutivo, y otra cosa es reconocer
que hay una interpretación cultural que no es lo mismo que el sexo y que a veces es adecuada y que a veces no es adecuada, ¿no? Y eso es el género, son las interpretaciones culturales. Pongo un ejemplo muy concreto, me acuerdo de una religiosa que me decía, a ver, a mí el término género es un término que me ayuda a distinguir lo que soy como mujer de las interpretaciones culturales que se han hecho de mi ser mujer, ¿no? Y me dijo, porque a mí me han dicho que yo no tendría que estudiar porque las mujeres están hechas para estar o en la cocina o en la sacristía, entonces, ¿que por qué quiero estudiar, ¿no? Y a mí, pues me ayuda el término género para distinguir, una cosa es lo que yo soy como. Es que se me caía esto, sí, se me caía y lo he colocado y he silenciado, es muy sensible esto de los auriculares. Y otra cosa son esas interpretaciones culturales, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Que el término género es un término aceptable y ahí estamos, o sea, el punto es desde qué antropología, ¿no? Entonces ahí entramos en la complejidad de cómo acompañar a los jóvenes para que puedan realmente aprender a ser libres en una sociedad que es manipulada y manipuladora. Entonces, y ese es el gran reto que creo que tenemos como educadores, porque comparto que a los pequeños cuanto más tiempo se les pueda proteger mejor, pero creo que esos muros de contención saltan cada vez antes y cada vez son más difíciles. Y no es cuestión solo, por supuesto que cuando hay familias sólidas, pues hay familias sólidas, ¿no? Donde la masculinidad, pero nos encontramos y creo que todos tenemos muchos casos, incluso cercanos, personas que tienen confusión de género, atracción al mismo sexo, lo que quieran, con familias solidísimas, cristianísimas, con vocaciones, o sea, quiere decir, ¿ves? Se cae. Es que tengo una oreja muy chica, entonces se cae. Familias profundamente cristianas y con hijos que están. Entonces, ante esta realidad, también tenemos que hacer las cuentas y ver, bueno, cómo iluminamos y cómo proponemos la única verdad que nos hace libres. Porque estoy de acuerdísimo, o sea, solo la verdad nos hace libres. El punto es con qué lenguaje, con qué enfoque hacemos que esta verdad que nos hace libres sea digerible para un mundo que está muy permeado de estas categorías y que las ha entendido mal, ¿no? Entonces, digo, es solo un comentario a lo que decía, ¿no? Reconociendo que pues el escenario que plantea es real y al mismo tiempo a veces la realidad es más compleja que eso, ¿no? Porque hay partes de verdad que creo que es importante rescatar para poder iluminar de manera adecuada. Pero perdón por el rollo. O sea, perdón. No, está excelente, Martita. Veo una última manita levantada. Gustavo, ¿quieres aportar algo? Si gustas abrir tu micrófono. Mm, quizás se le Se levantó. arrepintió. Ajá, puede ser. Muy bien. Bueno, Martita, pues estamos encantados. Quisiéramos que este diálogo continuara. Queremos ser muy respetuosos de tu tiempo, entonces voy a pasar a la parte final para que nos compartas el libro, Marta. Este libro que has publicado, que nos cuentes un poquito qué te llevó a escribirlo, qué aporta a las necesidades actuales que tenemos en la iglesia, en las instituciones educativas. ¿Cuál es tu deseo para que esto trascienda y llegue a más? Muchas gracias. El libro es una herramienta muy sencilla. La verdad creo que es muy sencilla, pero creo que está quizás siendo también recibido porque hay muy pocas herramientas así de sencillas. Es decir, es un libro, mira, lo enseño. Ay, no se ve porque tengo aquí un. Es un libro que se llama Género, Jóvenes e Iglesia y lo que busca tiene un itinerario que busca primero comprender la problemática del género, entonces entrar en lo que yo llamo un laberinto y entender sus matices y entender sus aspectos rescatables y los aspectos que no se pueden asumir, etcétera. Pero entrar un poquito en un mundo que a veces vemos desde fuera y en el que no sabemos navegar, ¿no? Entonces, primero comprender esta problemática, entrar un poquito en el conflicto que hay entre generaciones, porque lo que busca el libro es tratar de dar herramientas a los educadores para poder afrontar la cuestión del género con los jóvenes, ¿no? Entonces, primero, el primer paso es introducir, después hay un iluminarlo desde el punto de vista antropológico, una antropología radicalmente cristiana, Ricardo, para que la gente se quede tranquila, que yo soy muy
San Juan Pablo II, Teología del Cuerpo. O sea, el sexo constitutivo de la persona, toca cuerpo. O sea, vamos, de ahí no me muevo. Y al mismo tiempo, una cosa es lo que somos ontológicamente y otra cosa es la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y es ahí donde voy. La identidad en el sentido psicológico pues requiere de un proceso que a veces es complejo, donde intervienen distintos elementos, ¿no? Vosotros esto lo estudiáis mucho seguramente, la identidad que es biopsicosocial. Y entonces, desde ahí, tenemos que comprender también desde el punto de vista antropológico cómo es posible que, como decían en el chat, de familias profundamente cristianas, estructuradas, funcionales, pues esto sea cada vez un fenómeno más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Pues por el impacto de la cultura, por la crisis de masculinidad y feminidad. O sea, hay una serie de elementos que hace que a nivel de la conciencia, o sea, a nivel de la identidad, hoy sea cada vez más complejo que una joven abrace el pleno significado de su masculinidad y de su feminidad. Entonces, esto hay que comprenderlo, ¿no? Para poderlo iluminar y no caer un poco, como decía Ricardo, en el decir, bueno, pues cedemos y decimos, pues cada quien que sea lo que quiera ser, ni tampoco utilizar, o sea, un enfoque, una terminología que no conecta con la experiencia real de las personas, que te está diciendo, pues lo que tú quieras, pero yo te digo que siempre me he sentido así y lo que te dice es la verdad, o sea, es su verdad, en sentido chiquitito, ¿vale? Lo pongo entre comillas. Y ante este dolor y ante esta experiencia hay que ponerse de rodillas también, porque pues, entonces hacemos abstracción de las experiencias concretas y no las podemos iluminar de manera adecuada, ¿no? Y después simplemente unos apuntes, digamos, unos últimos capítulos donde dan algunas pistas pastorales, ¿no? El libro es muy sencillo, o sea, es un libro que yo escribí en 9 días, tratando de sintetizar un poco un recorrido que he hecho muchas veces, pues tratando de transmitir esto, ¿no?, a distintos auditorios. Creo que es un primer acercamiento útil. O sea, esa es la única ambición, ¿no? Para quien que muchas veces nos sentimos muy perdidos, que no sabemos cómo afrontar el tema. Lo que siento que hay en este ámbito es a veces publicaciones que pueden estar muy bien hechas, pero que cogen solo una parte de la realidad, ¿no? No sé, la manipulación que se da en ciertos ambientes, por tal. Vale, pero eso no es todo, ¿no? O que afrontan la cuestión desde una antropología pues muy fundativa, muy tal, pero pues que me hablan unos términos, ¿no?, que son intraducibles después en la pedagogía, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer, y repito, es un intento sencillo porque tiene pocas páginas, o sea, no llega a 200 páginas, es chiquitito, ¿vale? Pero es tratar de ofrecer una primera mirada un poco más integrada, ¿no?, a esto. Y quizás por eso, no porque sea estupendo, sino porque no hay nada, o sea, digo, hay muy poco en ese sentido, pues está llegando mucho está teniendo mucho éxito en el sentido que pues algunas diócesis lo están asumiendo como material para formar a sus formadores, incluso a nivel de conferencia episcopal en 2 países, ¿no? Lo han asumido como conferencia episcopal para que los delegados de pastoral juvenil se formen y tal, pero porque, repito, no es que sea la 8ª maravilla del mundo, es que hay muy poco, entonces cualquier trocito que haya de alguna manera pues está ayudando y pues bendito sea Dios. ¿Y por qué lo escribí? Pues para tratar de dar esa herramienta sencilla, ¿no?, que no es completa. Luego creo que hay otras herramientas. O sea, esto es una primera mirada. Después, quien quiere profundizar, formarse más a fondos, hay otro tipo de cursos, otro tipo de iniciativas que responden a esta necesidad, ¿no? Porque, ¿no? Pues también os podría aconsejar en otro momento. Esto es simplemente una primera mirada. Hasta ahí. Maravilloso, Marta. Les decía que he tenido oportunidad de leerlo y he ido encontrando, y por eso el gran interés en difundirlo en México, Marta. Ya está en Familia Unida. Aquí están preguntando ahorita dónde lo pueden pedir. Carlita nos va a hacer favor de poner el link. Aquí está ya en el chat. Martita, quiero que lo sepas, los libros no habían llegado y ya la mitad estaban vendidos. Mira, Entonces, bendito sea Dios. sí, bendito sea Dios, está llegando a muchos formadores. Nos queda la mitad del tiraje que se hizo. Todavía pueden pedir algunos. Sí se van a vender, o sea, yo creo. Y quien quiera, o sea,
Los libros se venden también, o sea, Familia Unida ha facilitado eso y gloria a Dios, y ojalá los vendan todos y quieran más. En cualquier lugar de la República los vende también las librerías Gobril, Sí, que imprimen bajo Goodwill. demanda, pero si alguien quisiera también un envío más grande, como ha hecho ahora Diana, por ejemplo, me pidieron de una diócesis 250 libros, de una universidad 50, de un colegio otros 50. Un envío más grande, les puedo poner en contacto con el referente de la editorial Encuentro, porque esto yo no... y también en toda Sudamérica, me están preguntando aquí en Venezuela, en toda Latinoamérica, quien tenga interés me puede escribir un correo y les pongo en contacto con la editorial y ellos mandan los libros ofreciendo precio de librería. Entonces, una ventaja, digamos, económica. Sé que la han hecho llegar a Costa Rica para una diócesis, sé que la han hecho llegar a Miami, a México. Me dijeron que o sea, creo que en Latinoamérica se mueven bastante bien. Entonces, también pues abrir esa posibilidad, porque, repito, es una herramienta muy sencilla, ¿eh? Pero bueno, Sí. si ayuda, pues gloria a Dios. Martita, nos preguntan si recomiendas que también lo lean los jóvenes. A ver, no está escrito para ellos, porque yo pensé sobre todo en los educadores, ¿no? Y al mismo tiempo creo que para algunos puede ser una lectura útil, ¿no? Yo lo habría escrito con otro estilo, o sea, yo lo escribí pensando más en mi hermana que en mi sobrina, que tiene 21 años. Si hubiera pensado en mi sobrina, el estilo habría sido distinto, ¿no? La forma de escribir, los ejemplos, o sea, habría sido otro el estilo, pero probablemente les habría ofrecido el mismo recorrido. Yo cuando hablo con jóvenes, la semana pasada di un curso a 100 jóvenes sobre el género internacional, hice este mismo recorrido y me entienden perfectamente los jóvenes, no son tontos, ¿no? Estoy hablando de jóvenes universitarios, que ya más o menos piensan. Los adolescentes son otra cosa y los niños mucho más complicado aún. Me lo entendían perfecto. Pero hubiera puesto otro tipo de ejemplos, la verdad, otro tipo de... ¿no? Pero, pues yo espero, y de hecho hay algunos que... Fíjate, os pongo un ejemplo precioso. El otro día tomé un café con un chico de un país, tiene atracción al mismo sexo, tiene 22 años, y lo leyó y dice, no sabes lo que me ayudó y lo que me encantó leer tu libro. Dice, hay algunas cosas que no he entendido del todo, que no comparto del todo, y al mismo tiempo está escrito con una sensibilidad que me hizo sentirme tan acogido y tan comprendido que gracias, ¿no? Es un chico de 22 años con atracción al mismo sexo y lo entendió perfectamente. Entonces, creo que sí es, ahora tiene que ser un chico o una mujer con ganas, con una cierta formación, porque está escrito para adultos. Entonces, no es para atraer el interés de uno de 17 años que no le gusta leer, no. O sea, te lo tira a la cara, yo creo. Alguien que tiene un poquito más de inquietud, de preguntas y de tal, pues yo creo que sí. Pero bueno, habrá que experimentarlo. Claro. Este chico español me encantó. Mauricio, ¿podrías Buenas en tardes. uno o dos minutitos hacer tu intervención? Sí, gracias. Entiendo el tiempo de Marta y gracias por su tiempo. Les A saluda todos. Mauricio Ponce de Centroamérica. Yo he trabajado en comunicaciones con la Inspectoría Salesiana en parte Maravilla. editorial y este tema también fue parte que nos obligaba a estudiarlo. Tú ya has explicado lo complejo que es explicarle el término género. Y ya nos hiciste esa introducción, pero a veces hay palabras que siento que los jóvenes necesitan que les hablemos con claridad. Y también en la iglesia se utilizan otras dos palabras, por ejemplo, diversidad e inclusión, que en sí mismas son muy amplias de significado, pero tienen un uso cotidiano es restringido. Por ejemplo, la diversidad es restringida actualmente a la diversidad sexual. Cuando uno escucha en léxico de iglesia que somos una iglesia diversa, uno a veces se confunde. ¿No será que tú quieres decir que tenemos varios carismas? Somos heterogéneos, tenemos amplitud de virtudes, porque en esas 7 palabras de español que podrías expresar, a veces terminamos utilizando la palabra diversidad, cuando esa palabra ya está, yo no quisiera decir secuestrada por la diversidad sexual, pero en la práctica
Igual podríamos hablar de inclusión, que también es amplia, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno te enfrentas a un público joven, y fíjate lo que nos costó entender lo que tú dijiste del género y separar la distinción y todo eso. Imagínate a los jóvenes que lo quieren más claro, ¿verdad? O sea, a veces pienso que el lenguaje tiene que ser más directo, explícito, porque para eso son las palabras, para separarlas y agrupar los conceptos. Entonces, en algún momento siento que el uso o abuso de palabras que quizás estamos queriendo decir algo, pero en la práctica podríamos caer en una trampa. No sé qué piensas en eso al momento en que ya a los jóvenes, después del proceso de habernos acercado a ellos, ya explicarles los conceptos claramente. Sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo con el riesgo de entrar, digamos, en el uso de una terminología que ya de por sí a veces surge de planteamientos reductivos, ¿no? Y que de alguna manera te atan las manos antes de poderlos. En el caso que comentabas de la inclusión y la diversidad, entiendo perfectamente el problema, creo que ahí luego cada caso hay que saber cómo actuar, ¿no? Pero quizás deberíamos de ampliar el concepto, ¿no? Definitivamente hay en ámbitos donde hay una terminología más propia y que no es necesario utilizar el lenguaje, digamos, políticamente correcto y en boga, y al mismo tiempo creo que puede ser que es propio del espíritu cristiano que quiere ser luz en las tinieblas y de los católicos que quieren, digamos, permear de espíritu evangélico las realidades terrenas, pues llenar, ampliar a veces el contenido de las palabras, corrigiendo lo que haya que corregir, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algún plan de inclusión que se ha hecho en alguna universidad, donde conscientes de estos reduccionismos que se dan, digamos, tendencialmente, pues hicieron mucho énfasis en la inclusión de personas con discapacidad mental, en inclusión de personas con, ¿no? De embarazadas, de mujeres madres, o sea, como que eso también es inclusión, ¿no? Y entonces, en vez de dejar de utilizar el término en sí, pues fuerzan a una comprensión pues más amplia, ¿no? No ideologizada. Pero bueno, esto es como que un terreno complejo y hay que saber qué conviene en cada caso. De lo del término género estoy de acuerdo y al mismo tiempo creo que el término género sí es aceptable. O sea, y eso ya me coloco en el magisterio de los últimos 8 años, entonces creo que no hay guerra que hacer. Donde hay más confusión en qué es la identidad de género, ahí entramos en el rollo, ¿vale? En identidad de género, porque entonces la identidad de género es, bueno, cómo me siento o lo que la sociedad me hace ser, y ahí es donde hay que hilar muy fino y donde quizás el término identidad de género puede ser un poco reductivo de lo que es la complejidad de la persona, ¿vale? El término género entendido como la interpretación cultural del sexo no me plantea guerra. O sea, creo que se puede utilizar. Creo que el camino pedagógico es para enseñar, para mostrar a los jóvenes que aunque el género, es decir, las ideas que hay en su sociedad acerca de lo que constituye ser y varón y mujer, tienen un impacto en su identidad, no los determinan, no los construyen y parten de un dato que está ahí, que no es prescindible, o sea, que es un vínculo que está ahí, ¿no? Porque mi ser mujer es natural y cultural al mismo tiempo, porque no hay nada en mí que sea naturaleza pura, o sea, es una naturaleza que es cultural, ¿no? Y esa es la complejidad del ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, para el término género yo no le planteo guerra, creo, o sea, me parece que es posible, repito, abrazarlo desde una antropología adecuada. Hay otros términos más manipulados, más donde hay que hilar más fino, donde es difícil no entenderlos, o sea, o sostenerlos sin caer en reduccionismos, ¿no? Y ahí creo que sí, creo que es necesario hacer un discernimiento que no se termina nunca, porque cada vez surge, ¿no? De saber hasta qué punto asumir los términos y llenarlos de contenido y hasta qué punto pues no entrar en un terreno que parece, digamos, minado. Y creo que las dos respuestas son legítimas según el caso, ¿no? Creo que la tradición de la Iglesia nos muestra muchos pensadores que han sido capaces de asumir términos paganos, tomados de la filosofía pagana y que han llenado de contenido, empezando por el término persona, ¿no? Y siguiendo por muchos otros, pensemos en Tomás, pensemos en Santo Tomás, y otras veces que no conviene entrar, ¿no? En un término que parece que es políticamente correcto, pero muy ambiguo y que es difícil aclarar el campo, ¿no?
No te he respondido nada, pero bueno, he comentado. Gracias, Marta. Elida, veía tu mano levantada, pero no abres micrófono. ¿Quieres hablar algo? Quizás. Se arrepiente la gente. Ajá, quizás ya no. Muy bien, por acá por el chat, Martita, pues un sinfín de comentarios, ya sabrás. Gustavo Morante nos dice, el libro Marta propone iluminar y evangelizar con el método de Jesús, acompañando sin imponer. Así es. Desde mi experiencia en la lectura que hice, pues yo encontré y me quedé atesorando lo que Marta nos comparte de que guardemos y difundamos la esperanza de que es posible dialogar sin discutir, que necesitamos crear esos puentes, que las dos generaciones nos necesitamos, los adultos formadores, los jóvenes, en lugar de esa fractura, tendríamos que crear ese puente para desde cada una de las realidades construir y crecer en este camino. Y bueno, Martita, ¿algún comentario final ya para cerrar que nos quieras compartir? Pues a mí siempre me gusta terminar, pero es sincero, con una llamada a la esperanza, ¿no? Porque a veces nos sentimos un poco abrumados, ¿no? Por la complejidad del escenario, porque nos sentimos impreparados para afrontar los desafíos. Y yo creo que una mirada de fe nos tiene que convencer que no hay mejor momento para proponer la verdad sobre el ser humano que el aquí y ahora, porque Dios no quiere que la luz se esconda bajo el celemín, sino que se ponga para que brille. Y no hay mejor canal para iluminar esas preguntas de los jóvenes que las personas que Dios ha puesto ahí a su disposición, que sois vosotros, ¿no? Con todos los límites, con todas las dificultades que podamos tener, pero estoy segura de que, me atrevo a decirlo con una mirada de fe, ¿no? Que Dios nos quiere utilizar como canal de gracia para llevar a los jóvenes a vivir y abrazar cada vez más la verdad que les hace libres. Y entonces saber que donde nosotros vemos muchas veces un problema que es real, también hay una oportunidad, y que donde nosotros vemos nuestra impotencia, también creo que hay un terreno de conversión y de crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un terreno objetivamente muy difícil, pero que estoy segura de que en los próximos 10, 15 años tenemos un desafío muy grande por delante, pero creo que podemos dar la vuelta realmente a la situación, pero que se requiere una conversión pastoral, una formación antropológica mucho más a fondo y un caminar juntos realmente de una manera pues nueva, ¿no? Y esto pues va a depender de cada uno, y pues que Dios nos encuentre disponibles para hacerlo. Y ya. Así sea. Un gran Amén. compromiso que tenemos por seguirnos formando. Pues agradecemos enormemente tu tiempo esta tarde para A ti en vosotros. Roma y esta mañana para todos. Gracias por enlazarse. Veo aquí directivos de los colegios de la red. Veo formadores que siempre están presentes buscando seguir creciendo, expositores de Familia Unida, directores de sede, consagrados, consagradas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, esperamos reencontrarnos pronto, Martita, y leerte en esas páginas del libro con muchísimo Y gusto. luego me decís qué tal. Claro que sí. Gracias Gracias. por vuestro trabajo de cada día. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, adiós. Bye bye. Adiós, gracias.